Vamos a tener una enseñanza, Bezrat Hashem, basada en esta extraordinaria parashá llena de un contenido maravilloso como es la parashá Vaychanan. ¿Okay? Una porción que se encuentra en el libro de Devarim a partir del capítulo 3, versículo 23 en adelante. Hasta el capítulo 7 es la parashá Vaychanan. Decíamos esta mañana algo importante acerca de esta parashá Vaychanan. Hoy estamos en un Shabbat importantísimo para nuestro pueblo Israel que se conoce como Shabbat Nahamu, el Shabbat de la consolación. Nahamu, Nahamu, consolad, consolad a mi pueblo. Después de haber finalizado con estas 3 semanas de duelo, ahora entramos en este periodo de consolación, de fortalecimiento para Israel, y bendito sea Hashem que nos da este tiempo de fortalecimiento y de edificación. Y en medio de estas semanas de consolación y elevación espiritual, tenemos una parashá maravillosa. La parashá Vaychanan, la súplica de Moshe Rabbeinu por querer entrar a la tierra prometida. Dice la parashá, comenzando esta porción, dice: Vaychanan el Adonai Baet Jajil Lemor. Y supliqué al Eterno en aquel tiempo, diciendo: Adonai, Adonai. Porque aparece primero el término Adonai y después aparece el nombre sagrado de Hashem. ¿Okay? Decimos Adonai, Adonai. ¿Okay? Esa es la súplica que Moshe Rabbeinu eleva al Eterno, buscando tocar la fibra del corazón de Hashem. Voy a explicarles algo. La palabra Vaychanan, que es un tipo de súplica que encontramos en la Torá, es una súplica que tiene como motivo despertar la gracia de Hashem. De hecho, la palabra Vaychanan viene del término gen, que significa gracia. ¿Okay? La palabra hebrea Vaychanan viene del término gen, que significa gracia, porque eso era lo que Moshe Rabbeinu quería despertar en el corazón de Hashem, y por lo tanto hizo una súplica al Eterno, Moshe Rabbeinu, para que le dejara entrar en la tierra prometida. Y decíamos esta mañana una historia para que pudiéramos entender el tipo de súplica que hizo Moshe. Dice una historia de que un judío no podía tener hijos. La contamos esta mañana, ¿se recuerdan? Un judío no podía tener hijos. Oraba al Eterno, hacía tefilá a Hashem para que le permitiera tener hijos, y nada que podía tener hijos. ¿Qué ocurrió? Fue donde un rabino y le dijo: Rabino, he estado haciendo tefilá durante años. Hashem no me ha escuchado y no he podido tener hijos, y yo quiero tener hijos para transmitirle los valores de la Torah. El rabino le dijo: ¿Has hecho tefilá todos los días? He hecho tefilá todos los días, rabino. Bueno, haz una cosa. Vente esta noche, a las 12 de la noche, vente para acá. Regresa a tu casa, pero a las 12 de la noche vienes acá a buscarme. Bueno, el hombre llegó a las 12 de la noche a casa del rabino. ¿Qué ocurrió? El rabino prendió el carro, le dijo al hombre: súbete conmigo aquí en el carro, y salieron en el carro. Cuando estaban en medio de la nada, imagínate, a la medianoche, en medio de la nada, el rabino se frenó y le dijo al amigo, a la persona: bájate aquí un momento. El hombre se bajó, y cuando se bajó, el rabino cerró la puerta y arrancó. El hombre a medianoche, en medio de la nada, comenzó a suplicar a Hashem: auxilio, Hashem, estoy aquí solo, abandonado, en medio de la nada. Y sacó un clamor de su alma, que nunca el hombre había hecho un clamor tan extraordinario como ese.
¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? A la hora el rabino regresó y lo consiguió al hombre ahí temeroso, llorando, clamando a Hashem. Le dijo, móntate, ahora sí. Y te aseguro que ahora sí vas a tener un hijo. ¿Y qué ocurrió? Meses después tuvo un hijo. ¿Por qué razón? Porque nunca había sacado un clamor de su alma como el que sacó en esa circunstancia. Así fue la súplica de Moshe Rabbeinu, Beit Hanan, tratando de llegar al alma de Hashem para que Hashem le permitiera entrar en la tierra prometida. Y ese es el nombre de la parashá que tenemos, que según nuestros hajamim, según nuestros sabios enseñan, Moshe hizo 515 plegarias, imagínate. Porque ese es el valor numérico de la palabra Beit Hanan. 515 plegarias hizo Moshe Rabbeinu para que Hashem lo dejara entrar a la tierra prometida. ¿Sabes lo que dicen los hajamim? ¿Sabes lo que dicen los hajamim? Los hajamim dicen que si Moshe hubiese hecho una plegaria más, Hashem hubiese quitado el decreto y Moshe hubiese entrado a la tierra prometida. Con una sola plegaria más. Y preguntan los sabios, ¿por qué Moshe no hizo esa plegaria adicional? ¿Por qué Moshe no hizo esa súplica adicional que hubiese cambiado el decreto? ¿Por qué? Porque Hashem le dijo, basta Moshe, basta. No supliques más. No vuelvas a hablarme sobre este asunto. Le dijo Hashem a Moshe. Y Moshe quería seguir, pero ¿sabe lo que le dijo a Hashem? Hashem le dijo a Moshe, según el Midrash, vamos a hacer una cosa aquí. Está bien, yo te voy a dejar entrar a la tierra prometida. Pero si tú entras, Israel no entra. Así que elige tú. O entras tú a la tierra, o Israel entra. Elige, ¿quién de los dos va a entrar? Y dice que cuando Hashem puso a Moshe en esa circunstancia, ¿sabes lo que dijo Moshe Rabbeinu? Que muera yo 1000 veces antes de que Israel no entre. Así que acepto tu designio, no te voy a suplicar más. Y por eso Moshe no hizo la plegaria adicional que hubiese cambiado el decreto, por amor a Israel. ¿Okay? Entonces, usted puede imaginar el contenido espiritual extraordinario que tiene esta parashá Beit Hanan. Esta mañana repasábamos algunos de los tópicos que contiene la parashá. No solamente tiene esta extraordinaria súplica de Moshe, sino que en esta parashá Beit Hanan encontramos ¿qué cosa? Encontramos los Aseret Hadibrot, o los 10 mandamientos, o las 10 declaraciones que Hashem le entregó a Israel, las 10 palabras conocidas en el mundo occidental como los 10 mandamientos. Ahora, déjame explicar algo aquí que es importantísimo en esto que estamos hablando. Hay una diferencia entre los mandamientos que Hashem le dio a Israel en Shemot capítulo 20, en la parashá Yitro, a los mandamientos que se narran aquí en esta parashá del libro de Devarim. Hay una diferencia, hay diferencia entre los 10 mandamientos, dichos por Hashem en el monte Sinaí y dichos por Moshe en esta parashá. ¿Cuál es una de las diferencias que tenemos entre los 10 mandamientos? ¿Cuál es una de las diferencias? ¿Sabes cuál es una de las diferencias? En Shemot capítulo 20, la Torah dice, Zahor et Yom HaShabbat. Recuerda el día de Shabbat. En esta parashá, Moshe Rabbeinu no dice Zahor, sino que dice ¿qué cosa? Shamor et Yom HaShabbat. Guarda el día de Shabbat. Mientras que en Shemot 20 dice Zahor et Yom HaShabbat, en Devarim dice Shamor et Yom HaShabbat. De hecho, dicen los Jajamín que cuando Hashem dio la declaración, ambas cosas se escucharon. Zahor de Shamor se escucharon en una sola expresión. Es por esa razón que en el poema que cantamos cada Shabbat, ¿cuál es el poema?
Lejado di, ¿cómo es el lejado di? Lejado di likra kala, peren shabane kabela. Lejado di likra kala, peren shabane kabela. ¿Y cómo dice la estrofa? Dice, Shamor besahor. Guarda y recuerda nos hizo escuchar en una sola expresión. Por eso que Shemot 20 recoge Sahor y Devarim recoge Shamor. Esa es una de las diferencias que hay en los 10 mandamientos en estas dos parashas. ¿Ok? No es la única. Hay otra diferencia. ¿Por qué? Porque en Shemot la razón por la cual Hashem da para que los hijos de Israel guarden el Shabbat es porque Hashem hizo la creación en 6 días. Esa es la razón en Shemot. Porque Hashem hizo los cielos y la tierra en 6 días y descansó el día del Shabbat. Esa es la razón que Hashem da. Pero en Devarim, Hashem nos da la otra razón. ¿Sabes cuál es la razón que Hashem nos da en Devarim? O bueno, Hashem no, Moshe Rabbeinu. ¿Sabes cuál es la razón que nos da Moshe Rabbeinu en el libro de Devarim? Porque esclavo fuiste de Egipto y Hashem te sacó de Mizraim. Y por eso guarda el día de Shabbat. Voy a contarles una historia. ¿Ok? Voy a contarles una historia basada precisamente en esto. Había un judío que tenía una vaca. Esta es una historia del Talmud. ¿Ok? Esta es una historia que está en el Talmud. Presta atención a esta historia porque esto tiene una enseñanza extraordinaria. ¿Ok? Había un judío que tenía una vaca. Pero llegó un día que el judío empobreció y decidió vender la vaca y se la vendió a un no judío. ¿Qué pasó? La vaca trabajó 6 días para el no judío. Pero cuando llegó el Shabbat, la vaca no se quería mover. El no judío golpeaba la vaca y la vaca no se movía. Es más, ¿sabe lo que hizo la vaca? ¿Sabe lo que hizo la vaca? La vaca se acostó. Aquí no me muevo. Digo la vaca. La vaca se acostó y dijo, de aquí no me muevo. Y se acostó. El no judío golpeaba a la vaca y la vaca no se movía. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe qué ocurrió? El no judío fue a donde el judío a reclamarle, me vendiste una vaca enferma. Mira, esa vaca me trabajó bien 6 días, pero hoy no me quiere trabajar. El judío dijo, ya sé qué pasó. Déjame ir para allá y ya tú vas a ver cómo la vaca va a trabajar. Fue el judío con el gentil, a donde estaba el gentil, se acercó a la vaca y le dijo a la vaca, mira vaca, yo soy judío y cuando tú estabas conmigo, trabajabas 6 días y descansabas un día. Pero ya tú no eres de mi propiedad, así que tú perteneces a este hombre y tú tienes que trabajar hoy, le dijo a la vaca. ¿Qué hizo? La vaca se levantó y comenzó a caminar. ¿Qué hizo el gentil? El gentil dijo, llévate esa vaca embrujada. ¿Qué le hiciste a esa vaca? Yo la golpeé para que se moviera y la vaca no se movía. Y ahora contigo, mira, nada más le hablaste una palabra, esa es una vaca embrujada, llévatela. Pero antes de que te la lleves, dime qué pasó. El judío le explicó, mira, yo soy judío, yo guardo el Shabbat, esta vaca está acostumbrada desde que nació a 6 días trabajar y el 7º día ella no trabaja, ella descansa. ¿Sabes qué dijo el gentil? Dijo, si una vaca que no tiene inteligencia y no habla, reconoce a su creador y descansa en el Shabbat, y yo que tengo inteligencia, no guardo el Shabbat, tengo que hacer algo. ¿Sabes qué hizo el no judío? Se convirtió al judaísmo. ¿Sabes qué nombre le dieron? Le dieron el nombre, no está en el Talmud, Yohanan ben Bakar. Yohanan, hijo de la vaca.
Así lo llamaron. Yohanan ben Bakar, Yohanan hijo de la vaca. Suena chistoso, pero lo que los sabios quisieron dejar ahí en el nombre de esa persona fue que esa persona no olvidara nunca cómo se volvió a Hashem y a la Torah. Y por eso le colocaron el nombre Yohanan ben Bakar. ¿Y nosotros qué? Nos olvidamos. No, peor que Yohanan, nos olvidamos. Nos olvidamos el instrumento que Hashem utilizó para que la Torah resplandeciera en nuestras almas. Y después andamos negando a Yeshua, después andamos negando al instrumento humano que Hashem usó y le decimos el señor Daniel Hernández. Hay un principio en el judaísmo: no lances la piedra al pozo que te dio de beber. Pero lamentablemente muchos no entienden este principio. Hashem tenga misericordia de todos nosotros. Y que seamos agradecidos y entendamos los instrumentos que Hashem ha usado para despertar nuestra alma. Que la paz sea sobre nuestro Jajam, nuestro Rabbi Dan, y sobre su vida, sobre su familia, y que Hashem le siga fortaleciendo y le siga usando como instrumento en sus manos para la redención final. Y que con su permiso, con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, que su Rúa esté con nosotros, con el permiso de nuestro Rabí Dan, que la paz sea sobre él, y con el permiso de los morín que están aquí con nosotros y de toda esta santa comunidad, vamos a tocar un tema este Shabbat basado en esta parashá de Hanam. Pero le repito esto: el judaísmo recalca un principio de reconocer lo que Hashem ha utilizado para nuestra bendición. No violemos nunca ese principio. No violemos nunca ese principio. Porque si violamos los principios del judaísmo, por más que nos vistamos de negro y blanco, por más que nos dejemos peyot, por más que nos hagamos mostrar como judeos, si violamos los principios fundamentales del judaísmo, no estamos viviendo el judaísmo. Porque judaísmo no es vestidura, judaísmo son principios eternos que nos han dado nuestros jajamim. Y eso es sumamente importante. Yohanan ben Bakar, imagínense, así lo llamaron al hombre. Yohanan, el hijo de la vaca, para que recordara cuál fue el instrumento que Hashem utilizó para volverse Hashem de sus caminos. ¿Baruch Hashem? ¿Está conmigo? Bueno, esta parashá no solamente tiene los 10 mandamientos con cambios extraordinarios para nuestra bendición, sino que este parashá también contiene el más grande de todos los mandamientos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lo tenemos en esta parashá. Y en medio de estos dos grandes tópicos de la súplica de Moshe, de los 10 mandamientos y del Shema Israel, decíamos hoy, tenemos un tópico ahí en el medio, que son las ciudades de refugio, y una enseñanza que nos da eso, porque la Torá es refugio para nuestras almas. Y por lo tanto, la única manera de salvar y preservar nuestra vida de la muerte es refugiarnos en la Torá, porque ella es el refugio de nuestras almas. ¿Están conmigo? Pero dijimos que Bezrat Hashem, el día de hoy, esta tarde de Shabbat, aquí junto a nuestros amados hermanos que están conectados con nosotros desde New York, desde Costa Rica y desde México, quiero tocar un tema que es fundamental, basado en el Shema Israel. ¿Cuál es la demanda que hace el Shema Israel para la vida de cada uno de nosotros? ¿Cuál es la demanda que hace el Shema Israel para la vida de cada uno de nosotros? El Shema Israel no solamente es la revelación monoteísta que tiene nuestro pueblo judío.
El Shema Israel no solamente es el principio fundamental de nuestra fe. De hecho, del Shema Israel surgen diferentes principios de fe de la fe judía. Y es tan importante el Shema Israel que la Torá nos ordena a recitarlo al levantarnos. La Torá nos ordena a recitarlo al acostarnos. La Torá nos ordena a recitar el Shema Israel cuando andes de camino. La Torá nos ordena enseñarle el Shema Israel a nuestros hijos. La Torá nos ordena escribir el Shema Israel en las puertas de nuestras casas, colocarlo como filantería entre nuestros ojos y atarlo como señal en nuestras manos. ¿Por qué es tan importante el Shema Israel? Permítame decirles algo para que podamos entender la importancia del Shema Israel. Nuestros hajamim, entre ellos, nada más y nada menos que Maimonides, Moshe ben Maimón y el Baal Shem Tov, dos grandes luminarias extraordinarias de nuestro pueblo Israel, han enseñado de que el Shema Israel no solamente es una misma, sino que también el Shema Israel es una promesa. Voy a repetir estas palabras. El Shema Israel no solamente es una misma, no solamente es un mandamiento, sino que según nuestro Jajamín, el Shema Israel es una promesa. ¿Por qué una promesa? Enseña Maimónides y enseña el Baal Shem Tov que si una persona logra concientizar en su alma lo que significa el Shema Israel, si una persona logra concientizar en su alma lo que significa el Shema Israel, va a tener la promesa de que va a lograr amar a Hashem. Es decir, amar a Hashem con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, no es solamente un mandamiento, es una promesa de Hashem si tú logras concientizar el Shema Israel en tu vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que está detrás del Shema Israel? En primer lugar, tenemos que entender que el Shema Israel es lo que hace a nuestro pueblo judío un pueblo monoteísta. La creencia en un solo y único Elohim. En que ese Elohim es el creador del cielo y la tierra. Y no solamente que Hashem es el creador, sino que como dicen los principios de fe del judaísmo, Hashem supervisa la tierra. En otras palabras, Hashem no solamente creó el mundo y se olvidó de él. Hashem creó el mundo y supervisa al mundo. De ahí han enseñado nuestros jajamín que nada ocurre si no es la voluntad de Hashem. Nuestro Rebbe HaKadosh dijo, ni aun qué cosa caerá tierra si no es la voluntad de Hashem. Ni la hoja de un árbol caerá tierra si no es la voluntad de Hashem. Por lo tanto, el Shema Israel es no solamente el saber que existe un creador, sino que ese creador está comprometido con su creación, supervisa, dirige todo lo que ocurre en la creación. Y es por eso que nosotros podemos decir, como nos enseñó Rab Shaul de Tarso, para los que aman a Hashem, todas las cosas nos ayudan para bien. O como enseñó otro rabino, muchos años después de Rab Shaul, Gansu Letová. Pero como dice nuestro Rabbi Dan, en uno de sus enseñanzas y escritos que nos dejó hace un tiempo atrás, los Netzaritas lo dijimos primero. Los Netzaritas lo dijimos primero. Rab Shaul dijo, para los que aman a Hashem, todas las cosas le ayudan para bien.
¿Por qué todo es para bien? ¿Por qué podemos decir Gansule Tová con completa fe? ¿Por qué podemos decir estas palabras? ¿Por qué? Porque hay un supervisor. Hay uno que dirige el mundo, que tiene control de todas las cosas. Y esto nos lleva a entender otro principio fundamental que está ligado al Shema Israel. Y ese principio es lo siguiente. Presta atención un momento. Que todo esté supervisado y dirigido para Hashem. Eso quiere decir que Hashem no solamente es uno, sino que Hashem también es único. Dice esta para allá, para que sepas. Llévalo a tu corazón para que sepas que Hashem es el único Elohim y no hay otro. Así terminamos casi todos nuestros rezos. Sabe hoy y llévalo a tu corazón que Hashem es Elohim y que no hay otro más. Por lo tanto, el Shema Israel no solamente nos enseña que Hashem es uno, sino que Él es único también. Y por lo tanto, no hay otra fuerza que se le iguale y mucho menos que pueda contra Él y que se lo ponga. Mucho menos oponérselo. La unicidad de Hashem significa que el Eterno es único y como Él no hay otro. Hashem no tiene rivales. Hashem no tiene alguien que se le asemeje, ni que se le iguale, y mucho menos que se le oponga. De hecho, enseña el judaísmo y enseña el Tanaj, como dice uno de los profetas, yo soy Hashem, yo creé la luz y la oscuridad, yo hago la paz y la adversidad, yo Hashem y no hay otro. Así lo dicen nuestros profetas. Hashem es el que crea la luz, pero también el que crea la oscuridad. Hashem es el que hace la paz, pero también es el que hace la adversidad. Es Hashem y no hay otro. Y por lo tanto, todas las cosas las hace Hashem con un propósito, y ese propósito, si entendemos a Hashem, es para nuestro bien. Dígale a su compañero ahí, Gansule Tová. Todo es para bien. No importa lo que estés pasando, eso es para bien. Gansule Tová. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por un propósito. Hashem tiene el control de todo. Hashem tiene el control de todo. Solo Él tiene el control de todas las cosas. Y por lo tanto, bendito Hashem, que es único y el que hace todas las cosas. Eso nos enseña el Shema. Por lo tanto, enseña a nuestro Jajamín, enseña a Maimónides y el Baal Shem Tov, si logras comprender esto, si logras asimilar esto, si logras entender esto con tu corazón, podrás entonces amar a Hashem, porque es una promesa que Hashem da. Debes entender que Hashem es uno y único, y por lo tanto, Él es el que dirige todo. Y si comprendes estas cosas, amarás a Hashem. Tu corazón te impulsará a amar a Hashem porque has logrado comprender la grandeza de Hashem. Hay algo extraordinario con respecto al Shema Israel. Cuando tú buscas el texto en la Torá donde aparece esta extraordinaria declaración, aquí en la Parashá Hanan, específicamente de Barim, capítulo 6, versículo 4, encontramos algo inusual en la Torá. Algo inusual. Hay dos letras que aparecen de un tamaño inusual en el hebreo. La letra Ain de la palabra Shema, la letra Ain con la que termina la palabra Shema, está más grande que el resto de las letras. Y la palabra
Ejad, la letra Dalet, con la que termina la palabra Ejad, que significa uno, esa letra está más grande que el resto de las letras. Por lo tanto, la Ain y la Dalet son dos letras que en el texto en hebreo sobresalen, porque Hashem quiere mostrarnos algo ahí. La letra Ain y la letra Dalet forman la palabra Et en hebreo, que significa testimonio, testigo. Y por lo tanto, cuando un hijo de Israel proclama el Shema Israel, él es un testimonio, un testigo fiel de que Hashem es uno y único. Por lo tanto, Hashem nos dejó a Israel como testimonios de su unicidad y su unidad. Y eso es importante, que está escondido en las palabras del Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Por lo tanto, la Torah en este Shema nos muestra no solamente la unidad y la unicidad de Hashem, sino el compromiso que tiene cada hijo de Israel de ser testigos de la unicidad de Hashem. Nosotros somos testigos, y para ser testigos tenemos que ser testigos fieles de la unicidad de Hashem. Un hijo de Israel es un testigo del Creador. Un hijo de Israel es un testigo de Hashem. Y por eso es que la Torah nos demanda guardar el testimonio de Hashem. Y cualquier acto que dañe el testimonio de Hashem es considerado Hilul Hashem, profanación del nombre del Eterno. Hashem no permita que caigamos en ese terrible pecado de profanar el nombre de Hashem. Déjame decirte algo, tú eres un testimonio de Hashem. Tú eres un testigo de Hashem. Cada uno de nosotros somos testigos de la unidad y la unicidad de Hashem. El no vivir conforme a las demandas de la Torah es dañar ese testimonio. Y por lo tanto caer en un terrible pecado que es conocido como Hilul Hashem, profanación del nombre del Eterno. Permita al cielo que podamos ser testigos fieles de la unicidad y unidad de Hashem, para que el nombre de Hashem sea glorificado en nuestras vidas. ¿Amén? Bendito sea Hashem. Bueno, el Shema Israel tiene tres demandas importantes. Dice la Torah, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, y amarás al Eterno tu Elohim. Y dice, Bechol levacha, ubechol nafshecha, ubechol meodeja. ¿Qué significan estas tres cosas? Amar al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En español pareciera que estas tres cosas son como sinónimos. Es como que si la Torah estuviese usando un lenguaje poético. Amas a Hashem con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, como que si estas tres cosas fuera una poesía, sinónimos de lo mismo. Pero nuestros hajamim han mostrado que estas tres expresiones son tres cosas, son tres demandas que Hashem hace. Amar a Hashem con todo tu corazón es una demanda. Amar a Hashem con toda tu alma es una demanda. Y amar a Hashem con toda tu fuerza es otra demanda. ¿Cuáles son esas tres demandas? Nuestros sabios han visto que la palabra levabeja, con todo tu corazón, levabeja, es una palabra en hebreo que está escrita de una manera inusual. Voy a explicar algo.
La palabra hebrea para corazón es lev. Lev. ¿Ok? Dígale que está conmigo, al que está a su lado ahí, dígale, la palabra hebrea para corazón es lev. Así se despiertan y se ayudan un poquito ahí. Lev. ¿Cómo se dice corazón? Lev. Bueno, lev en hebreo se escribe con lamed y con bet. Pero en el texto del Shema Israel, la palabra corazón aparece escrita de una manera inusual. Aparece escrita con 2 letras bet. ¿Por qué? En vez de escribir levabeja, en vez de escribir levajá con una sola bet, escribe levabeja con 2 bet. Y nuestros jajamí han dicho que las 2 bet que aparecen de manera inusual en la palabra corazón significa las 2 inclinaciones que están en la vida del hombre, es decir, el Yetzer Hará y el Yetzer Hatov. Por lo tanto, nuestro jajamín dice, tú tienes que amar a Hashem con tus 2 inclinaciones, con tu inclinación buena y con tu inclinación mala. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere enseñarnos esto? Esto quiere decirte algo importante. Tú no necesitas ser perfecto para amar a Dios. Dice lo que está a tu lado. No necesitas ser perfecto para amar a Dios. Hashem sabe que tenemos 2 inclinaciones. La inclinación al bien y la inclinación al mal. Hashem sabe que tenemos la lucha entre estas 2 tensiones de nuestras vidas. Hashem sabe, como dice Rashi en una de sus cartas, que muchas veces queriendo hacer lo bueno no lo hacemos, sino que hacemos lo malo. Y por lo tanto, Hashem sabe que tenemos una tensión importante en nuestra vida y que no somos perfectos. Pero Hashem nos demanda que aún en nuestras imperfecciones le amemos. Que no pongamos como excusa. No, cuando yo merezco, cuando yo crezca espiritualmente, cuando yo mejore espiritualmente, entonces voy a amar y servir a Hashem. ¿Por qué? Porque puede suceder, como dicen nuestros sabios, con respecto a otro aspecto. Dicen los jajamín, nunca digas, cuando tenga tiempo voy a estudiar Torah, porque puede ser que nunca lo tengas. Nunca digas, no, cuando yo me eleve espiritualmente y mejore mi vida, voy a amar a Hashem, porque puede ser que nunca lo haga. Por lo tanto, la demanda del Shema Israel de amar a Hashem con todo tu corazón, Hashem nos está mandando un mensaje. Yo quiero, yo te pido, yo te demando que me ames, aun cuando no creas que eres perfecto. Aún cuando digas, tengo Yetzer Hará y Yetzer Hatov y tengo esa lucha en mi alma, aún así yo quiero que tú me ames y que tú me sirvas. No estoy esperando que seas perfecto para amarme. Ámame en la condición en que te encuentras. Esa es una de las cosas que nos enseña el Shema Israel. ¿Está conmigo? Baruch Hashem. La otra expresión, Bechol nafshecha, con toda tu alma, enseña a nuestro jajamim que la palabra nafshecha es una palabra que significa alma, pero que tiene que ver con el alma biológica. Lo que en hebreo se llama el nefesh, el alma viviente. Es decir, lo que nos hace ser seres vivos. El nefesh. Y por lo tanto, dicen los jajamín que cuando la Torah dice ama Hashem bechol nafshecha, es que tiene que estar dispuesto a morir por Hashem.
¿Está entendiendo? ¿Qué significa la expresión Bejol Nafsheja? Según nuestros sabios, esta expresión significa que tú tienes que estar dispuesto a dar tu vida por Hashem. Dicen que en una oportunidad, Rabbi Akiva, este gran rabino del siglo II, después de nuestro Rabbi Yeshua, un gran maestro de Torah, aunque en algunas cosas, como nos ha enseñado Rabbi Dan, no estamos de acuerdo con ciertos postulados de Rabbi Akiva, sin embargo, reconocemos que Rabbi Akiva fue un gran maestro de Torah. En una oportunidad, Rabbi Akiva fue tomado por los romanos y fue muerto por los romanos. ¿Sabe lo que dijo Rabbi Akiva? Justo en el momento donde lo estaban torturando para morir, dijo: ahora puedo cumplir la demanda de Hashem de amar al Eterno con toda mi alma. Siempre había querido cumplir este mandamiento y no había podido hacerlo hasta este momento. Y murió recitando Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir por Hashem? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por Hashem, por su honor? Es una demanda que la Torah nos hace. Ama a Hashem con toda tu alma. Con toda tu alma. ¿Está conmigo? Bueno, la tercera demanda que hace el Shema, dice la Torah, Ubejol meodeja, que ha sido traducido normalmente con todas tus fuerzas. ¿Pero a qué fuerza se refiere? ¿A qué fuerza se refiere la Torah cuando dice ama Hashem, Bejol meodeja, con toda tu fuerza? ¿A qué fuerza se refiere la Torah? La palabra hebrea meod es una palabra hebrea que significa mucho. Y por lo tanto, cuando la Torah dice ama Hashem, Bejol meodeja, con todo tu mucho, es una expresión que la Torah está utilizando para que tú ames a Hashem con tus bienes, con tus recursos económicos. Pero muchas veces no hacemos eso. Muchas veces comprarnos cosas para nosotros no le ponemos reparo. Pero cuando se trata de las cosas de Hashem, somos como decimos en mi país, pichirre o tacaños. O codos. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a amar a Hashem con nuestros recursos económicos. Aprender a no ser mezquinos con las cosas de Hashem. Si vamos a cumplir una misma, cumplámoslo con lo mejor de nuestras posibilidades. No con lo mejor de las posibilidades de Trump, sino con nuestras posibilidades. Pero con lo mejor que tú puedes. Si vas a cumplir un mandamiento, esfuérzate para que lo hagas con lo mejor que tú puedes. No seas conformista. Intenta hacer un esfuerzo en aras de las cosas de Hashem. Porque eso tiene recompensa para nuestras vidas. Cuando Hashem ve que quizás nos esforzamos para comprar una bonita copa de Kiddush,
Quizás no la más cara, quizás no la mejor del mundo, pero la mejor en nuestras posibilidades. Hashem envía bendición. Cuando Hashem ve que no escatimamos para estudiar Torah, sino que hacemos esfuerzos para estudiar la Torah, aunque esos esfuerzos nos demanden en lo económico, esforzarnos más para poder estudiar algún curso de yeshiva, o para poder hacer esto, o para poder hacer aquello. Si Hashem ve eso, Hashem le estás mandando un mensaje directo al corazón de Hashem. Este hombre quiere amarme con sus recursos. Pero cuando nosotros buscamos lo más barato, las cosas más baratas para comprar las cosas para Hashem, entonces le estamos mandando un mensaje a Hashem. Digo nuestro rey Hakadosh, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y Hashem quiere que tu corazón esté puesto en él y no en otras cosas. Como dice el libro de Mishlei, dame, hijo mío, tu corazón. Pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está qué cosa? Nuestro tesoro. Y para otras cosas nos esforzamos, pero muchas veces para las cosas de Hashem no hacemos el mismo esfuerzo que hacemos para otras cosas. Cosas que tienen que ver con la vanidad, con el vacío, que no tienen provecho. Pero como decíamos esta mañana, tenemos que entender que la Torah es nuestra vida. Y por lo tanto, si la Torah es nuestra vida, tenemos que hacer el mayor esfuerzo en aras de la Torah. En aras de la Torah. Y decíamos esta mañana un aspecto importante. No podemos pensar solamente en nosotros. Cuando tú también causas que otra persona cumpla una misma, eso es de gran mérito delante de los ojos de Hashem. Muchas veces sí, nos esforzamos por cumplir una misma y cumplimos lo mejor. Pero muchas veces pensamos solamente en nosotros. Y nos olvidamos de otras personas que quizás quisieran cumplir una misma y no pueden. De hecho, estaba leyendo una interpretación con respecto al Shema Israel de nuestro Jajamim, que dice que la palabra Be'ahavta et Adonai Elohecha, y amarás al Eterno tu Dios, no es solamente una demanda de que tú ames a Hashem, sino que tú también tienes que causar que otros amen a Hashem. Decía este comentario. Be'ahavta et Adonai Elohecha no significa solamente ama tú a Hashem, sino que significa también causa tú que otros amen a Hashem. Y el rabino que escribió este comentario decía, cuando tú tienes amor por alguien o por algo, tú quieres que todo el mundo lo conozca. Cuando tú tienes amor por alguien, tú quieres hacer que esa persona sea bien vista delante de los demás, porque ama y te preocupas por esa persona. Y por lo tanto, dice este rabino, lo mismo ocurre
con el Eterno. Si tú amas a Hashem, tú debes procurar que Hashem sea amado por otros. Y por lo tanto, estas son las extraordinarias demandas que pone el Shema Israel para la vida de cada uno de nosotros. Debemos esforzarnos cada día por Hashem. Y tenemos que esforzarnos para que otros conozcan y amen a Hashem. Lo peor veneno que Yetzer Hara ha puesto en nuestros corazones es el egoísmo. Yeshua, nuestro Rebbe HaKadosh, decía: cualquiera que cumple una misbah, por muy pequeña que sea esa misbah, de ahí nos quedó, y enseñe a otros a guardarla, grande será su recompensa en el mundo por venir. Es lo que oye Yeshua. Cualquiera que cumpla una misbah, por muy pequeña que sea esa misma, y enseñe a otros a cumplirla, grande será su recompensa en el mundo por venir. Guardar y enseñar a otros es nuestra responsabilidad. Por eso es que no podemos pensar solamente en nosotros cuando vamos a cumplir la Torah. Tenemos que tener en nuestro corazón el deseo de que otros también puedan cumplir la Torah. Y por lo tanto los ayudamos, los enseñamos, los instruimos, los apoyamos para que otras personas también puedan cumplir los mandamientos que Hashem nos ha dejado. De ahí que ha dicho nuestro Jajamín: ¿cómo significa amar a tu prójimo como a ti mismo? Que lo que tú deseas para ti, también lo desees para los demás. Y cuando hacemos eso, según las palabras de nuestro Rebbe HaKadosh Yeshua Mashiach, que le preguntaron: ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Yeshua dijo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Be'ahavta Adonai Elohecha, Bechol levaja, Bechol nefshecha, Bechol meodeja. Y dijo: y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esos dos pilares, según las palabras de nuestro Rebbe, se sostiene la Torah. Del amor a Hashem y del amor al prójimo. Y amar al prójimo significa: lo que yo espero para mí, también debo esperarlo para los demás. Superando la mala inclinación que coloca el egoísmo en mi vida. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? ¿Qué otra demanda nos hace el Shema Israel? Tenemos que ser fieles transmisores de este legado. Nuestros Jajamín nos enseñan cuál fue la razón por la cual Hashem escogió a Abraham Avinu. La mayoría de la gente piensa que Hashem escogió a Abraham por su fe. Sí, Abraham fue un hombre de fe, pero eso no fue la razón por la cual Hashem lo escogió. Otros piensan que la razón por la cual Hashem escogió a Abraham fue por su bondad. Sí, Abraham fue un hombre bondadoso, pero Hashem no escogió a Abraham por su bondad. Si Hashem no escogió a Abraham por su fe ni por su bondad, que fueron dos grandes pilares de la vida de nuestro padre Abraham, ¿por qué Hashem escogió a Abraham? ¿Por qué? ¿Sabe lo que dice Bereshit capítulo 18? Dice la Torá: porque yo conozco a Abraham y yo sé que él va a mandar a sus hijos y a los hijos de sus hijos en el camino que yo le ordené.
Esa es la razón por la cual Hashem escogió a Abraham. Dice, porque yo lo conozco y yo sé que él va a hacer que sus hijos y los hijos de sus hijos anden por el camino que yo le ordené. La razón por la cual nuestro padre Abraham fue escogido por Hashem fue por su capacidad de transmisión del legado que Hashem le había entregado. Abraham podía tener una fe grande, pero si no lograba transmitir esa fe a otros, todo se hubiese acabado con Abraham. A la hora de que Abraham muriera, todo se acabó, porque no pudo transmitir el legado. Abraham podía ser un hombre bondadoso, pero si Abraham no era capaz de transmitir el legado, todo hubiese acabado con la vida de Abraham. Pero Hashem escogió a nuestro padre Abraham porque Hashem vio que Abraham tenía la capacidad de transmitir el mensaje a otras generaciones. Y dijo, ahora yo sé que Abraham instruirá a sus hijos y a los hijos de sus hijos en el camino que yo le ordené. Y por lo tanto, este legado que yo tengo, le estoy dando, tendrá futuro. No va a desaparecer porque va a poder ser transmitido de generación en generación. Por eso dice aquí la Torá, estas palabras las enseñarás a tus hijos. Transmítelas. Tienes que tener la capacidad de transmitir este legado a tus hijos y a los hijos de tus hijos, es decir, a tus nietos. Y si Hashem te da larguras de días en esta tierra a tus bisnietos y tataranietos, que Hashem te permita conocer, tienes que tener la capacidad de transmitir el legado que Hashem nos ha entregado como pueblo del pacto. No dejes que esta fe que tú has abrazado acabe contigo. No dejes que esta fe que tú has abrazado en tu alma quede hasta allí. Tienes que tener la capacidad de transmitirlo a otros, de enseñarlo a los hijos y a los hijos de tus hijos, para que el futuro de la Torá pueda continuar por otras generaciones hasta que venga Mashiach. No le fallemos a Hashem. Entonces, ¿cuáles las implicaciones que tiene el Shema Israel? El Shema Israel es la creencia de un solo Dios, único Dios. De un Dios creador del mundo, pero supervisor de él. El Shema Israel es una demanda de vida, de aprender a amar a Hashem, de interiorizar estas palabras en nuestros corazones, para que el amor a Hashem nazca en nuestras almas. Y ese amor debe expresarse en nuestras vidas, aún en nuestras imperfecciones y debilidades. Ese amor debe expresarse en nuestro deseo de entrega a Dios, incluso cuando me cueste la vida. Ese amor a Dios debe estar presente en mi vida, aún en mis recursos económicos, para que mi corazón esté donde están mis tesoros. Y mis tesoros están en el reino de Hashem, como dijo nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. No hagas tesoros en esta edad presente. Hacer tesoros en los Hashamayim. Hacer tesoros allí, para que allí esté tu corazón. El Shema Israel es una demanda en nuestra vida de ser testigos fieles de Hashem. El Shema Israel es una demanda a nuestras vidas de transmitir este legado a las generaciones subsiguientes, para que el nombre de Hashem sea santificado hasta la venida de Mashiach.
La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuánto estamos viviendo la demanda de este gran mandamiento? ¿Cuánto de nosotros estamos entendiendo todas las cosas son para bien? ¿Cuántos de nosotros estamos entendiendo Hashem tiene el control de todo y por lo tanto estoy tranquilo porque en Él confío? ¿Cuántos de nosotros nos estamos esforzando por transmitir este legado a las generaciones? ¿Cuántos de nosotros estamos amando a Hashem con nuestra alma, con nuestro corazón y con nuestras fuerzas? Shema Israel es un desafío para todos nosotros. Permita al Creador del universo que vivamos a la altura de ese desafío para la gloria del avance de Hashem. Esforcémonos en aras del Eterno. Seamos fieles testigos de su unidad y su unicidad. Y transmitamos este legado a las otras generaciones. De que el Eterno es uno y único. Y que Él reina para siempre. Amén. Que Hashem les bendiga. Que la Torah de Hashem esté en nuestra mente y en nuestros corazones. Y que nos dé la fortaleza en nuestras almas para vivir a la altura de esta demanda. Shabbat Shalom. Nos despedimos de todos los hermanos que están acá con nosotros, la comunidad Bnei Abraham, New York, a todo ese equipo de líderes que están allá, que Hashem les bendiga grandemente y les dé una porción grande en su Torah. Que Hashem bendiga la vida de los hermanos que están en Costa Rica y de otros hermanos que están conectados con nosotros y que Hashem bendiga a esta comunidad, tanto a grandes como a pequeños. Y que Hashem nos dé una porción grande en su Torah, por los méritos de nuestro Rey Kadosh Yeshua Mashiach. Amén. Shabbat Shalom. Saludos a todos, que Hashem les bendiga y les guarde. Baruch Hashem.